Buenos días de nuevo. Aquí Andrei, un siervo humilde de Dios. Quiero hablaros de algo muy importante. Muchas veces lo menciono, pero lo voy a decir hoy, ahora, de esta vez de nuevo, para que veáis qué conlleva para nosotros el Evangelio y la salvación. Y más bien, como a veces a mí me preguntan muchas veces, ¿cómo te llamas tú? Como yo digo siempre, yo no soy religioso. Entonces dice, entonces ¿cómo te denominas? Entonces, claramente, para que me entendáis, el Evangelio claramente dice, como uno solo, pero que no soy uno solo, somos un miembro, Cristo, somos unos cuantos de la iglesia, yo mismo puedo decir claramente que me llamo a mí mismo salvo, pero como somos más, uno solo en Cristo, salvos. Por algo dice la Escritura también en el Evangelio, sois salvos. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué más? Porque salvos, para que entendan. Lo pongo esto aquí y luego lo vas a entender. ¿Por qué? Salvos santos. Porque aquí he puesto estos textos para que lo entendáis. Luego no lo voy a leer todo, pero lo tengo aquí. ¿Cuántas veces se refiere a nosotros, a sus hermanos, nosotros que somos sus hermanos? Pablo, que es seguidor de Cristo, también es un salvo en Cristo. ¿Cuántas veces se menciona a nosotros, se refiere a nosotros como salvos? Algunos dirán, vale, pero él hablaba de los apóstoles de ese tiempo. Sí, de los apóstoles, pero hablaba, en todas las demás iglesias no eran solamente apóstoles, habían más hermanos que también eran santos. Y Pablo se refiere a ellos como santos. Pues aquí lo tenéis, yo no lo he contado, le he puesto aquí los textos, lo he contado ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no me equivoqué, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 36, por lo menos 36 textos, y aquí hay alguno más, 36, 37, 38, 39, bueno, podemos decir que Pablo se refiere a nosotros, Pablo lo dice, Pablo, ¿vale? Nos llama santos. Pero ¿por qué nos llama santos? ¿Vale? Para que entendáis por qué nos llama santos. Ahora vamos a ver qué conlleva ser santo y qué conlleva ser salvo. Por eso yo me llamo salvo santo. ¿Qué conlleva? Algo de la vida, ese es el padre, pues, ¿por qué me digo yo que soy? Pues porque no lo digo yo, porque lo dice la Escritura, claramente. Primeramente, como siempre lo sabéis, nosotros, o yo personalmente, como muchos otros en mi caso, como que es como yo salvo en Cristo, siempre vamos a la Escritura, y en este caso al Evangelio. Primera de Corintios, ¿vale? Capítulo 15, del 1 al 4, ¿vale? Y aquí lo entendéis por qué hablo de eso ahora. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, aquí lo dice claramente, ¿vale? Si retenemos la palabra, sois salvos, lo dice Pablo, ¿vale? En el evangelio. Si no creísteis en vano, si no somos salvos, no creemos en vano, por algo es el evangelio, porque primeramente Cristo os he enseñado lo que así mismo yo recibí, que Cristo, aquí debería haber sido como, pero es que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ya veremos luego que Cristo murió dando su sangre. Por eso, pongo aquí claramente para que lo entendáis, como para algunos, para nosotros exactos, pero pongo Hechos 20, ¿vale? 28, que Dios, ¿vale? Nos compró con su propia sangre. Esto espero que lo entendáis y lo tengáis claramente.
¿vale? Por eso el Evangelio es el Evangelio de sangre, ¿vale? Entonces vamos a ver, si yo me llamo salvo, porque la Biblia lo dice, aquí, yo obtengo mi fe en Cristo, lo que hizo por mí en la cruz, pongo mi fe en ello, no lo que yo haga, ni lo que yo haga ahora, ni lo que haré, no lo que he hecho. Simplemente yo confío en que el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, tanto por mí, tanto por ti, si tú lo aceptas, que es un regalo de Dios, en este tiempo de gracia en el que estamos ahora, es un regalo de su parte, que ya leeremos algún texto, ¿vale? En la tribulación no va a ser un regalo, porque sí va, a ver, será también como un tipo de regalo, pero en aquel tiempo de la tribulación Dios requerirá o pedirá algo a cambio de los que quieran obtener esta salvación, los que salen de la tribulación, los decapitados y muchos de ellos. ¿Qué exactamente? Que den su vida también por Él. Como Él ha dado su vida por nosotros en ese tiempo de gracia, Él nos lo da como un regalo. En la tribulación tendrán que dar ellos como un aval, como un seguro, algo, diciendo, pues yo también soy digno de tu sangre de la salvación, pero ellos tendrán que dar su sangre en la tribulación. Por eso ahora estamos en el periodo de gracia. ¿Vale? Hay un texto ahí, ahora no lo sé cuál es, pero bueno. Ahora vamos a ver, si aceptamos el Evangelio de sangre, ¿qué conlleva esto? Hay muchas cosas. Primeramente, vamos a ver, mira, para empezar. Primeramente, somos salvos, pero también, entonces, ¿vale? Somos guiados, ¿vale? ¿Por qué somos guiados? Pues vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a ver, Romanos 8, 14. Romanos 8:14 nos está diciendo, 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Entonces somos guiados, lo pongo aquí, por el Espíritu Santo. ¿Vale? Esto lo dice la Biblia. Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver? Gálatas, vamos a ver, Gálatas 5:18. Esto para que entendáis lo que dice la Escritura en las epístolas de Pablo. Que las epístolas de Pablo son de Romanos a Filemón. Hebreos parte, pero no se aplica del todo. No lo incluyo porque Hebreos es un libro distinto. Algo dirá, ¿por qué? Pues porque el hebreo está escrito a los hebreos. Gálatas 5:18. Mas si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis debajo de la ley. Claramente, guiados por el Espíritu Santo. Y ahora un texto que a mí me encanta, Colosenses, por algo dice, entonces es el texto de tumba a todos los que dicen que yo soy pastor y yo solo puedo enseñar. Vale. No es así. Todos podemos enseñar entre todos, porque todos tenemos dones y todos somos capacitados. Lo que pasa es que uno tiene que querer tener su ministerio. Colosenses 3:16. Claramente lo pone aquí. 3:16. La palabra de Cristo mora en vosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, el mismo Cristo morando en nosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos. O sea que si el Espíritu Santo nos enseña, nos guía también, porque Él mora en nosotros. Entonces todos podemos participar unánimes a la enseñanza y a la predicación y a todo lo que conlleva el ministerio de Cristo. ¿Vale? Entonces vamos a ver también, vamos a ver, hijos. Somos hijos también, ¿vale? Ya hemos visto en Romanos 8:14, pero vamos a ver también en Romanos 8:16 y 17. Romanos 8:16 y 17. Aquí lo pone. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Somos hijos de Dios y herederos. Herederos también, ¿vale? Hijos y herederos. También vamos a leerlo también 9 al 8. 9 y 8.
quiero decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la semente. O sea que somos, como hay otro texto que dice, somos hijos de la promesa, ¿vale? Hijos de la promesa. ¿Qué promesa? De que seremos coherederos y que vamos a reinar con Él. Y alguna cosa más. Vamos a ver entonces. ¿Qué me queda? Me queda también para leer Gálatas 3. Para que veáis lo que dice la escritura. Porque no son mis palabras. Gálatas 3. Y leemos 25 al 27. Más venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que, siendo hijos de Él, revestidos en Cristo Jesús. ¿Qué más podemos decir entonces? Vamos a ver. Perdonados. 3. Somos perdonados. Entonces dice, vale, entonces ¿qué pasa? Ya tengo el perdón, entonces muchos dicen, si cometo algún pecado mañana, ¿qué pasa? Sí, todos los pecados son perdonados en el sacrificio de Cristo. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. Claramente lo dice, en Cristo, perdonados. Y Colosenses 3:13. También, Colosenses 3:13. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. O sea que tenemos que somos perdonados en la persona de Cristo. En Cristo. No en su presencia, en su persona, que es distinto. Ya, hemos obtenido ya el perdón, porque Dios nos perdonó, pero todo eso, para que lo entendáis, conlleva, ¿vale? Para que entendáis, esto. Si lo aceptamos de corazón, ¿vale? Esto. Sin esto no hay ese perdón, ¿vale? ¿Qué más? Justificados. Vamos a ver. También somos justificados. A ver si me equivoco, yo también. ¿Vale? Justificados. Vamos a ver. Como hemos dicho antes, también perdonados, pero también justificados. Vamos a ver. Romanos 3, 24 y 25. Siempre los mismos textos, porque la doctrina es base. Luego hay más textos, pero ahora para que veáis nos centramos en esos textos. 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestar de la justicia por la remisión de los pecados pasados, por la presencia de Dios, para la remisión o perdón de los pecados. Habla siempre del pasado porque pasando el tiempo siempre todos los pecados que cometeremos son perdonados. No puedo decir que si ahora o mañana cometo pecado ya, no. Que todos son perdonados. ¿Entiendes? Pero lo dice claramente, hay una cosa. Por la fe en su, lo dice claro, por la fe en su sangre. Que hay otras traducciones que han cambiado el significado, lo dice de otra manera, por eso muchos no entienden esa cosa. Por eso os recomiendo la Biblia Reina Valera purificada, porque aquí está mejor y bien traducido. ¿Qué más podemos decir? Romanos 5, 1 y 9. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesús Cristo. Y 9. Por mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por el Salmo salvo de la era, justificados por su sangre. Y Tito, vamos a ver Tito 3:7.
Tito 3, 7. Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. O sea que lo dice claramente. Justificados por su sangre, justificados por su gracia. Claro. Entonces, ¿de qué puedo yo tener miedo? De nada. No puedo tener miedo de nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué más podemos decir? Hemos dicho, guiados, hijos, perdonados, justificados. Vamos a ver, hijos también, ¿vale? Entonces, vamos a ver, sellados. 5. Sellados. Efesios 1. Efesios, capítulo 1. Oye, me he pasado. Efesios 1, versículo 7, 13. ¿Vale? 7, 13. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ves? Otra vez el perdón por su sangre, redención, remisión de pecados por su sangre en su gracia. Y el 13, en el cual esperaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis de corazón, no de mente, oírlo, pero creerlo de corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vale? Otra vez, sellados con el Espíritu Santo. Esto no lo tiene aquí, ¿vale? Con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es interesante, de la promesa. Porque el Espíritu Santo nos está prometido de morar, que morará en nosotros. Y también capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. O sea que estamos, aquí lo está diciendo, estamos sellados para el día, ¿vale? Para el día. Ahora veremos qué día. Para el día. ¿Qué día? El Espíritu Santo nos ha puesto un sello con el Espíritu Santo, siendo salvos y santos para algo. Y ahora vamos a ver también, 6, santificados, porque ya como lleva todo eso, pues mira, somos santificados. Algunos dicen, no, ¿cómo vas a ser santificado? Porque la Biblia dice que hay que buscar la santidad. Sí, hay que buscar la santidad. Sí, el que no es santo, yo lo soy. Porque me lo dice la Escritura, que si acepto el Evangelio de sangre, ya soy santo. Aquí lo tienen los textos. Porque Pablo trata con los salvos, con los hermanos, como santos. Vamos a leer algún texto. Aquí lo tenéis todos, pero leeremos algún texto. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Versículo 1 y 2 y 30. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces ya vemos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre del Señor, ya vemos que ahí en Corinto eran santificados, pero él escribe esa carta a ellos, pero también a nosotros. Y el 30. El empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. O sea que en Él somos también santificados. Otro ejemplo. Capítulo 6, versículo 11. Del mismo 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados, más sois santificados, más sois justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Vale? Entonces somos santificados y también somos lavados. ¿Pero en qué?
Ahora lo vemos. Hay un detalle que ahora me gustaría que lo leyera. ¿Vale? Mira. En Revelación capítulo 1. Ahí lo entenderéis. Lavados. ¿Por qué lavados? Aparte lo dice, pero lo volverá a decir. Revelación o Apocalipsis 1, versículo 5 por al final. El Cristo Jesús, nuestro testigo fiel, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, o sea, que nos limpió nuestros pecados, todos los pecados presentes, pasados y futuros, en su propia sangre. En su propia sangre. Lo voy a poner otra vez con rojo, porque la sangre ya sabéis que es color rojo. En su propia sangre. Aparte de comprarnos, para que lo entendáis, aparte de que Dios, aparte de comprarnos con su propia sangre, también nos lava con su propia sangre. Y su sangre, siendo sin mancha, sin pecado, nos limpia. Entonces, cuando Dios nos ve limpios. ¿Entendéis? Vamos a ver también Romanos 12. Rápido, Romanos 12, 12 y 13. Gozándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, entre todos nosotros. 1 Corintios 14, 33. 14, 33. Vamos a ver. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues aquí mismo yo ahora es como en la iglesia, juntado con el que me está viendo, a veces viene mi mujer, a veces vosotros, pues donde hay 2 o 3, pero ahí dice iglesia de los santos. Como el mismo Pablo dice, ¿cómo hay una iglesia en tu casa? Pues Pablo dice claramente cuando escribe tanto, hay datos nombres y con la iglesia que está en su casa. Y Efesios 4, también vamos a ver Efesios 4, 11 y 12, rápido. Efesios 4, 11 y 12. Y el mismo Dios, ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo nos llama lo que nos pone ministerio, profetas, evangelio, profetas, pero hay que tener cuidado qué tipo de profetas, porque la profesión aquí, con esto profetizamos lo que ya está escrito, no cada uno que tenga su... Esto está escrito porque tenemos la escritura ya más profética, no tiene interpretación humana, ya está escrito, con esto tenemos que profetizar lo que pasará y lo que ha pasado, ¿vale? Y el mismo dio uno ciertamente apóstoles, ¿vale? Evangelistas. ¿Evangelista qué es? Llevar el evangelio, pero no el evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan, este evangelio, este que está aquí, 1 Corintios 15 del 1 al 4, claramente, para la edificación del cuerpo en Cristo, ¿vale? Vamos a leer también, tengo aquí apuntado, vamos a ver también Gálatas 4, 5 y 6, ¿vale? Para que redimiese los que están debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Aquí. Si somos hijos por el Evangelio de sangre de Cristo Jesús, en la cruz derramada por nosotros, entonces lo aceptamos, Dios nos envía al Espíritu de su Hijo en el corazón, o sea que Él ya mora a nosotros. Aquí lo está diciendo, Dios envía el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Es que yo no tengo duda. Y el 28, mismo capítulo 4, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, heredores y coheredores con el Israel en el milenio. Y Efesios 5.1, si sed seguidores de Dios como hijos amados. O sea que no tengo más. ¿Se entiende lo que os estoy diciendo? Entonces, si uno acepta el Evangelio, por eso yo puedo decir, nosotros nos denominamos claramente, bíblicamente, como dice el Evangelio. En el Evangelio somos salvos
y debido al Evangelio por la sangre de Cristo somos santos, porque Pablo nos trata a los salvos como santos. Entonces yo soy un salvo santo. Yo me llamo un salvo santo. No me llamo ni católico, ni ortodoxo, ni testigo del tal del diablo, ni pentecostal, ni... No, yo me llamo salvo santos, porque Pablo siempre lo llama a ellos, aquí lo tengo en los textos, a los santos y a los santos y a los santos. Y debido a esto, el Evangelio, yo soy un salvo santo. Es que no hay más que decir. Bíblicamente mi nombre, como mi denominación está ahí, saliendo de la Biblia. Entonces, vamos a leer un texto para finalizar, un texto que me lo he encontrado, me gusta mucho. ¿Vale? Romanos 8, 32. El que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros. O sea que el mismo, Dios mismo, el Padre mismo, entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? O sea que todo eso lo que yo estoy hablando ahora a vosotros, todo esto es gratis. Lo mismo que he mencionado al principio, cuando he empezado. Todo es gratis, es un don gratuito de parte de Dios. Como muchas veces me dicen, pero sí, pero dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan? No está escrito para nosotros, está escrito a los hebreos, para nosotros no. Pablo nos dice claramente que somos salvos por el Evangelio de salvación. Entonces, Él lo entregó y Él mismo mandó el Espíritu Santo de su Hijo que está morando en nuestro corazón. Entonces, se me ha olvidado aquí uno. Y una vez que llegamos a ese punto, podemos decir el séptimo, ¿vale? Arrebatados. Entonces, si llegamos a ese punto, podemos decir claramente, como hemos leído también, después de las cartas en el video anterior, que lo vas a ver, después de las cartas, cuando daremos ya el mensaje a las iglesias que rechazaron a Pablo, en Revelación 4.1, pero leemos 4.1, después de todo eso, que es nuestra bendita esperanza, Timoteo 2.13, viene 4.1, después de esas cosas, miré ya que una puerta abierta en el cielo, hay una puerta abierta en el cielo, que ya está abierta, lo que pasa es que tenemos que llegar ahí, ya vendrán por nosotros ángeles, o vamos nosotros al cambiar el cuerpo, ya veremos. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, la trompeta del mismo Cristo, él tenía voz como de trompeta. Lo cual dijo, sube acá. Al Juan le dijo, pero nos vamos nosotros, porque Juan es un tipo de la iglesia. Y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Después de dar la advertencia a las iglesias esas que rechazaron a Pablo, nos vamos. ¿Por qué? Porque cuando se hablan los sellos, así como en el capítulo 5, versículo 9, cuando se hablan los sellos, el Cordero cuando está ya con los sellos, que Él es el único que puede romper y puede abrir los sellos, también el sello que está a nosotros sellados, 8, 9 cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Eso es lo que nosotros le cantaremos, ya estando allí, arrebatados. Pero el texto base que muchos dicen, no, que no existe el arrebatamiento, que ¿por qué estás hablando? Pues solo hablamos lo que pone la Escritura. Si nosotros nos equivocamos, también se equivoca la Biblia, también se equivoca la Escritura, pero yo estoy más que seguro que la Escritura no se equivoca. Primera Tesalonicenses 4, 16, 18, como algunos dicen, ¿cómo para obtener eso? Pues para obtener eso, hemos repasado, hay que aceptar el Evangelio de sangre, para ser salvo y para tener parte de todo eso. 4, 16 al 17, Primera Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, como hemos visto en Revelación 4.1, con trompeta, Él, su trompeta, el Señor, no un ángel, Él mismo, el Señor, no un ángel como sale en Mateo 24 que se mandará a los ángeles que no. Y ni la Revelación cuando dice que los 7 trompetas que las tocarán los ángeles, no. Aquí es Él con su trompeta. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que aún vivimos, los salvos, santos, que aún estamos vivos,
Pablo esperaba en su tiempo, pero parece que es ahora, después de los 2 días de Osea, cuando se cumplirán. Los que quedamos, porque aún quedamos algunos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatados para estar siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Desde aquel punto. Siempre estaremos con el Señor. Entonces, por eso dice el 18, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras, que por algo Dios se sacrificó y nos compró con su propia sangre, pero tenemos que aceptarlo de corazón. Si no lo aceptamos de corazón, no vamos a tener parte de ello. La base y lo principal y lo importante es aceptarlo de corazón. Lo que yo espero es que lo entendáis. La escritura está allí, no me lo invento yo. No son mis opiniones, que las opiniones huelen y muchas veces muy mal. Son la escritura, palabras que nos lo transmite el mismo Señor Dios. Por eso es la importancia del aceptar. ¿Que por qué hablamos tanto? Porque depende de nuestra vida, depende de nuestro futuro. ¿Dónde estarás tú cuando llegará el tiempo? ¿Con el Señor o pagando en el infierno? Pues por eso decimos que es elección privada y personal. Saludo.